disfrutarías de ser una persona emocionalmente inteligente y productiva. Además, lograr todas tus metas y ejercer el liderazgo en tu propia vida. En Atrae, te ofrecemos a la comunidad de coaching y desarrollo personal más grande e importante a nivel nacional. Buscamos apoyarte a través del emprendimiento y el crecimiento en tu vida personal, profesional y espiritual. Descubre nuevos aprendizajes que a través de nuestro programa especializado de conferencias, diplomados, talleres y entrenamientos especializados te harán reflexionar y tomar acción para gestionar y manejar las emociones a tu favor. Inscríbete ahora y comienza a hacer cosas distintas para obtener resultados distintos. Solo el hacerlo hace. Atrae. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva conferencia más de los días jueves. Para los que no me conocen, mi nombre es Luis García y es un honor para mí tener la oportunidad de compartir espacio con cada uno de ustedes y en esta ocasión en compañía de nuestra gran invitada, la licenciada Harlen Arriaga, que viene en representación de la barra de abogadas, licenciada María Sandoval de Zarco, que en un momento más les estaré hablando de ella, ya que nos trae un tema muy interesante e importante en el que les aseguro nos va a dejar algo en qué pensar y reflexionar para poder crear espacios de empatía y comprensión. En lo que se van uniendo más personas aquí en la plataforma de Zoom y al en vivo en Facebook, les voy a platicar la dinámica de este programa de conferencias que es exclusivo para ustedes porque los que ya nos han acompañado en conferencias anteriores saben que más que abrir un espacio de una conferencia tradicional, buscamos generar una reflexión en ustedes, pues aquí no pretendemos tener la razón porque nuestro principal objetivo es que se cree un espacio de participación abierta y así podamos aprender todos de todos. Y hablando de participación, voy a mencionarles las opciones que tenemos para poner sus preguntas y comentarios. En el caso de los que nos acompañan por Zoom, habilitamos la sección del chat para que hagan un sano uso de este, o bien solo levanten la mano para activarles el micrófono, y para esto, en la parte inferior hay un botón que dice reacciones. Lo presionan y dan clic en donde dice levantar mano, y con eso. Ahora bien, la otra opción, para quienes nos sintonizan por Facebook, ahí directamente pueden poner sus comentarios, pues también nos estaremos leyendo. Cabe mencionar que alrededor de las 5:40 de la tarde, hora de Tijuana, o 6:40 de la tarde, hora Ciudad de México, tendremos un pequeño descanso de 3 minutos donde podemos aprovechar para reflexionar, para formular sus preguntas, para ir por un vaso de agua, un cafecito, o simplemente para hacer un cambio de estado y mantener el nivel de energía elevado. Listos para seguir recibiendo más información. Y regresando del descanso, continuaremos con el tema y aprovecharemos para leer sus preguntas y comentarios exclusivamente regresando del descanso. Ya sabiendo esta información, les comento lo siguiente. En este momento les mandaremos el acceso a la conferencia de hoy por el chat para que puedan compartírsela a un familiar, compañeros de trabajo, amigos, etcétera, 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 que crean ustedes que les podrá aportar la conferencia que nos trae esta tarde nuestra invitada especial. Así que ustedes invítenlos a participar y a reflexionar junto con nosotros. Entonces nada más copien el link que les vamos a estar poniendo ahorita en el chat y lo envían, ya que estamos muy a tiempo para recibirlos con mucho gusto. Ahora bien, les voy a platicar ahora sí un poquito acerca de Harlen. Harlen es egresada de la licenciatura de Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California. Tiene estudios en materia de Derecho Internacional por la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Cuenta con una maestría en Derechos Humanos, Constitucional y Amparo por IMPOSIT, que es el Instituto de Posgrados y Ciencias Penales y Política Criminal en el estado de Baja California. Y actualmente es doctorante en Derecho Judicial por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Nayarit. Harlen ha recibido diversas certificaciones en materia de prevención de la violencia de género, derechos humanos, trata de personas, feminicidios, etc. Dentro de su trayectoria laboral, ella es presidenta de la barra de abogados, de la cual hoy viene en representación. Es abogada postulante en materia familiar, civil, derechos humanos y constitucional. Harlen también ha impartido capacitaciones, cursos y talleres en temas de derechos humanos, violencia digital con perspectiva de género, ley Olimpia, entre otras muchas. Sin nada más que comentar, ¿qué tal, Harlen? ¿Cómo estás?
Pues aquí muy emocionada por estar aquí con todas las personas que se conectaron y las personas que están viéndonos por la transmisión en vivo. Y pues agradecer a Trae y agradecerte a ti, Luis, por la invitación a poder abrir más espacios y que más personas puedan escuchar de estos temas que son de gran importancia y pues tomando en cuenta que también todavía estamos en el mes de marzo, pues aprovechando, ¿no? Que es el mes por el Día Internacional de la Mujer. Sí, totalmente. Entonces, pues el micrófono y mi atención son todos tuyos, Jale. Muchísimas gracias. Pues muchísimo gusto, agradezco a Luis por haber hecho esta presentación en este momento incómodo en el que dices, ay, ya me toca que hablen de mí. Pero el día de hoy, pues a mí me va a tocar hablar con ustedes, con las personas que nos están escuchando, y elegí este tema que a lo mejor no dice un tema de derecho porque mi perfil es de abogada, es para que todas las personas puedan entender qué representa ser mujer en este año. ¿Por qué seguimos hablando de los mismos temas? ¿Por qué seguimos hablando de nosotras las mujeres? ¿Por qué seguimos hablando de posicionarnos a nosotras las mujeres en más espacios? Y el día de hoy espero poder resolver algunas de sus preguntas o algunas inquietudes que surjan el por qué estamos hablando de estos temas. Entonces, voy a compartir pantalla, pueden hacer preguntas y al final, como lo platicaba con Luis, vamos a abrir el espacio después del break para que pueda contestar y por si se quedan con alguna duda, pues puedan surgir alguna otras dudas, ¿no? Lo importante es que pueda sembrar en ustedes la semillita del conocimiento y que cada quien dentro de su introspección se ponga a analizar, bueno, ¿en qué punto me encuentro? Y bueno, les voy a compartir la pantalla. Permítanme porque me fui en la última y vamos a la primera. ¿Qué representa ser mujer en el 2022? Bueno, son muchas preguntas las que nos puede surgir y esta plática va encaminada a que cada una y uno de ustedes que dice, ya, si son mujeres van a decir, yo quiero saber este tema. Si son hombres van a decir, otra vez siguen hablando las mujeres y ahora por qué. Entonces es importante y ahorita van a entender por qué. ¿Quién ha escuchado? Igual pueden reaccionar, ¿no? ¿Quién ha escuchado estas frases que son muy comunes, ¿no? La primera de ellas es, detrás de un gran hombre se encuentra una gran mujer. Por favor, levante la mano. ¿Quién ha escuchado esta frase? Y la otra frase dice, no me representan feminazis. Son dos frases muy sencillas que la mayoría de ustedes en algún momento de su vida han escuchado, las han replicado, lo han dicho. Y si leemos las letras chiquitas y dicen, las frases no representan lo que dice, pues lo que representamos las mujeres, ¿no? Como sujetos activos, políticos, sociales, que nos encontramos en este momento, aquí y ahora, ¿no? ¿Por qué no? Y le voy a dar la siguiente. Primero, porque detrás de un hombre, ¿cómo va a estar una mujer si al final de cuentas, pues cada quien en nuestra individualidad seguimos siendo personas? Y lo que haga una acción un hombre no representa lo que haga una mujer. Cada quien, cada persona es individualmente, tienen su propia autodeterminación, o sea, cada persona tiene su propio libre desarrollo de su personalidad. Entonces, el hablar que cuando alguien es un gran hombre, está atrás una gran mujer, y ahorita escuchamos y estamos hablando de sociedades igualitarias, sociedades en las que queremos que todas las personas seamos iguales. Pero ojo, también aquí tiene sus claves, ¿no? El decir que todas las personas seamos iguales no significa que yo soy igual que Luis, ¿no? Y que a lo mejor yo no soy igual que mi compañera de al lado o mi compañero al lado, sino que esta igualdad la tenemos que ver desde el punto de vista que todas las personas tengamos el derecho a la igualdad. ¿En qué sentido? El de igualdad a poder acceder a los derechos. El derecho a la igualdad de oportunidades. El derecho a la igualdad de trato, que no seamos sujetas las personas a una situación de discriminación.
Y también podríamos hablar de términos legales, si les gusta aprender un poquito más de términos legales y les gustaría quedarse con un mensaje más al respecto, pues podríamos mencionar el derecho a la igualdad sustantiva y la igualdad formal. ¿Y esto qué significa? ¿O esto con qué se come? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo lo interpreto? Bueno, cuando yo me refiero y cuando ustedes escuchen igualdad formal, significa la igualdad que está plasmada en nuestras leyes. Si hay leyes que respetan el derecho a la igualdad, ¿en qué sentido lo explicaba? No, pues de acceso, de oportunidades, de trato, ¿no? Cuando tengamos ese acceso a esos derechos. Y la igualdad sustantiva es la igualdad de facto, de hecho, cuando realmente están sucediendo las cosas. Por eso los tratados internacionales, nuestra constitución, los comités de Naciones Unidas observaron a México y le dijeron, oye, espérate tantito, el derecho que tú tienes que respetar es el derecho a la igualdad sustantiva porque nos referimos a la sustancia, no un derecho que está sucediendo de hecho en este momento, ¿no? Y la otra frase, si me regreso un poquito, que dice, no me representan feminazis, ¿a qué se refiere eso? Hay que entender que esta palabra de feminazis fue inventada en Estados Unidos por un hombre. Entonces, un hombre dijo, ¿sabes qué? Este movimiento social no fue inventado por mujeres, esta frase fue inventada por hombres, y dijo, voy a combinar un movimiento político social como es el feminismo y lo voy a combinar con la situación que pasó en el Holocausto por Hitler, que es el nazismo, ¿no? Para ti como mujer, el que te estén comparando un movimiento de tus derechos humanos con una situación tan alarmante que preocupa, que preocupó en su momento, que no es el único genocidio que ha pasado, pues sí resulta algo discriminatorio, sí te puede herir escuchar, pero nosotras mismas a veces somos quienes replicamos estas frases y hasta nos da risa y decimos, ay, ya vas a andar de feminazi. Pero a veces decimos las cosas, replicamos memes, pero no sabemos cuál es el trasfondo de las cosas. Entonces, el día de hoy yo no vengo a encontrar el hilo negro porque creo que cada una y uno de nosotros está en un proceso completamente distinto. Hay mujeres o hay personas que dicen, yo quiero empezar un proceso de deconstrucción social. ¿Y qué significa esto? Que yo, en lo particular, quiero ir descubriendo lo que a mí me impusieron mi mamá, mi abuelita, mi tía, socialmente, mis jefes, mis compañeras o compañeros de trabajo. ¿Esto no lo quiero? O yo como hombre decir, estas situaciones machistas ya no las quiero que formen parte de mi día a día, porque tienen sus consecuencias y por eso el contenido está plasmado de tal manera que ustedes de una forma muy breve, porque pues no tenemos no tenemos un taller para seguir estudiando estos temas, pero sí esta charla en la que ustedes puedan entender un poquito. Punto número 1, pues de los roles y estereotipos a través de conceptos, ejemplos, a través de los micromachismos, conceptos y ejemplos de los mismos, estadísticas, porque aquí entra la parte de, pues no lo inventamos nosotros, simplemente se basan en estadísticas que se han hecho a las personas en México a nivel internacional de una forma seria, fundada, y eso es lo que hay, ¿no? Eso es lo que tenemos aquí. Punto número 4, los avances, ventajas y desventajas. ¿Por qué? Porque no me gustaría que esta plática se vaya yendo, bueno, pues para qué soy mujer, ¿no? Porque si ustedes saben un poquito de la historia y se ponen a leer un poquito más y profundizar, pues tienen que saber, tomando en cuenta pues que seguimos en el marco del Día Internacional de la Mujer, que fue el 8 de marzo, pero pues seguimos dentro del mismo mes, tienen que saber que muchas mujeres en historia, en la Revolución Mexicana, por ejemplo, ¿qué es lo que decían? Hay parte de nuestra historia que fue contada por hombres porque son pocas las mujeres que lograron salir en las páginas de historia. No que, de hecho, si hablamos de derecho a la igualdad de facto, de hecho, no estuvieran ahí. No es que no estuviéramos nosotras ejerciendo un gran papel para lograr tener el derecho al voto. No es que no estuviéramos en ese momento. Simplemente la historia no fue escrita por nosotras. Fue escrita desde otra perspectiva.
Y a lo mejor si me preguntan de mujeres sobresalientes, les puedo decir, bueno, yo me acuerdo que cuando leía y cuando estudiaba historia en la escuela, en primaria, secundaria, pues salía a relucir, pues, Sor Juana Inés de la Cruz, ¿verdad? José Ortiz Domínguez. Salían a relucir ciertos nombres, pero eran muy pocos comparados con estos hombres que eran imponentes. Y no porque yo sea una feminazi, ¿no? Que ya ahorita vamos a hablar un poquito del tema, pero simplemente que nos gustaría saber qué papel tuvimos para lograr estar en el punto donde nos encontramos. No porque queramos invisibilizar a los hombres, porque los hombres también tuvieron su aportación en la historia, ¿no? Y todas las personas que hemos contribuido a la misma. Pero sí es importante también ver la historia desde otra perspectiva. Otro punto muy importante, podríamos hablar, por poner un ejemplo, de cómo las mujeres en la época de la Revolución, para que no me desvíe, se tenían que hacer pasar por hombres en la Revolución Mexicana. Y pues eran generalas, ¿no? Eran mujeres que escondían su identidad para poder contribuir en la Revolución Mexicana y que pasaron algunas desapercibidas y que no lo sabíamos y que no están escritos en nuestros libros de historia, pero hay un libro muy interesante que a mí que está muy breve, no está difícil de entender, no está tan profundo, tan filosófico, pero está sencillo para recordar algunos nombres de mujeres que sobresalieron en la historia, de Elena Poniatowska, que se llama Las Indómitas, el cual en la época de la Revolución Mexicana, cuando nos detenemos en esa parte en específico, le entrevistaron en la historia, en algunos textos que logró recuperar, y las mujeres decían, es que yo me tengo que sentir como hombre para poder tener derechos. Partiendo de ahí podemos ir identificando, bueno, sí es cierto, si las mujeres no hubieran dado su vida, si Olimpia de Gouges, que es otra mujer que sobresalió mucho por reclamar la revolución dentro de la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y Ciudadano en la Revolución Francesa, ella dijo, ¿y qué pasa con las mujeres y las ciudadanas, verdad? ¿Qué pasa con nosotras? Entonces, hay mucha parte de la historia que no conocemos, pero por eso es importante ir identificando que antes no teníamos derecho las mujeres a poder divorciarnos y ahora, bueno, ya sabemos que ahorita los divorcios pues están a la alza, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos el derecho a decidir libremente si queremos seguir o no seguir con nuestra pareja. Y este derecho humano tiene un nombre y se llama el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Si yo ya no tengo compatibilidad con la persona, ya no me siento cómoda, cómodo, pues tengo derecho al libre desarrollo de mi personalidad, de decidir de forma informada si quiero o no quiero estar con la persona. Entonces, ahí vamos viendo un poquito cómo es que van avanzando. Y bueno, para no quitarles más de los temas y no poderme comer la presentación, vamos a hablar del punto número 1. Bueno, perdón, una pregunta, disculpa que te interrumpa. adelante. ¿Cuál es el libro que recomiendas? ¿Cómo se llama? Las Indómitas, de Elena Poniatowska. Ok, va a quedar. Gracias. De nada. Bueno, vamos a seguir con esta frase que dice, nadie puede hacerte sentir inferior sin tu permiso. Eleanor Roosevelt. Quienes saben o no saben de la participación de Eleanor Roosevelt, ella tuvo una participación primordial al ser una de las precursoras en escribir y redactar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Imagínense qué importante la labor que tuvo Eleanor Roosevelt. Pero además de eso, tenemos que saber que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿cuándo surgió? Surgió a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando todo esto se conmovió, cuando toda esta información empezó a llegar a los oídos de las grandes potencias de los países. Dijeron, ¿cómo es posible que pasó un holocausto? ¿Cómo es posible que se permitió que esto sucediera? Y así como dijo Hitler, si nadie dijo nada de los judíos, de los armenios, que diga qué van a andar diciendo de los judíos, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a ir analizando qué es lo que pasa. Y a través de un derecho que tienen los países, que es la cooperación internacional, se creó este documento que es uno de los principales en materia de derechos humanos, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y Eleanor Roosevelt tuvo una participación primordial.
Bueno, vamos a empezar con los roles y estereotipos, conceptos y ejemplos. Hablemos de roles de género. Entonces, a veces escuchamos estos términos, pero no hemos entendido o no conocemos qué significa un rol y un estereotipo. Bueno, ahorita los vamos a explicar de una forma muy sencilla. ¿Cuáles son los roles de género? Son conductas estereotipadas por la cultura, pueden modificarse dado que son tareas o actividades que se espera se realice una persona por el sexo al que pertenece. Pero bueno, antes de explicarles cuáles son estas tareas y estereotipos, hay que entender que cuando yo me refiero a sexo, no es lo mismo que género. Son dos cosas completamente distintas. Cuando yo me refiero a hablar del sexo, hombre-mujer, ¿a qué me refiero? Me refiero a las diferencias biológicas que tenemos los hombres y las mujeres. ¿Ok? Ahí estamos bien. A lo mejor lo hemos escuchado, a lo mejor lo confundimos, pero bueno, si yo hablo de sexo, estoy hablando de hombre y mujer. ¿Por qué? Porque hay una separación biológica, una diferencia biológica que existe. Si yo me refiero a género desde el punto de vista de hombre y mujer, porque no voy a entrar en discusión de otros temas, me refiero específicamente al comportamiento social que tenemos que tener hombres y mujeres. ¿Por qué el comportamiento social que tenemos que tener hombres y mujeres? Porque es el comportamiento social que nos han inculcado desde la cultura que debemos de tener hombres y mujeres en la sociedad. Entonces, ya he tenido un poquito de esta información de la diferencia entre sexo o género como una construcción social. ¿Por qué? Porque esa construcción puede irse deconstruyendo, ¿verdad? Puede ir cambiando, pero es lo que nos han inculcado del deber ser, de cómo se deben de comportar hombres y mujeres, cuáles son estos roles y cuáles son estos estereotipos. Entonces, roles de género. Esas conductas que mencionaba que pueden ser modificadas o que se espera que son las tareas que tienen que hacer hombres y mujeres en la sociedad. Entonces, si son tareas o actividades que se espera de un hombre y una mujer, ¿cuál es el primer rol que le dan a los hombres? El hombre es el encargado de la casa, ¿sí o no? A nosotras como mamás le decimos a nuestros hijos, es que tú eres el varón, tú eres el encargado de la casa. A lo mejor yo ya no lo digo, a lo mejor yo ya no lo pienso, pero bueno, eso es lo que yo escuché cuando crecí. A lo mejor tú escuchaste, a alguien más le dijeron. Entonces ¿cuál es este comportamiento que yo tengo, verdad? ¿Cuál es este comportamiento que a mí como hombre me han dicho que yo tengo que tener en la sociedad? ¿Cuál es mi rol? Mi rol es productivo. ¿Por qué? Porque yo soy el que genero, el que voy y salgo y traigo el pan a la casa. Digo, ¿quién más no ha escuchado esta frase? Yo soy generador, entonces yo voy y traigo el pan a la casa. ¿Cuál es el trabajo o el rol que se ha destinado esta actividad a las mujeres? Es un rol reproductivo, porque yo me dedico al trabajo del hogar, es mi rol reproductivo, pero también a procrear a hijos, ¿verdad? Mi función dentro de la sociedad, si pusiéramos a la sociedad como una pirámide y en qué función me encuentro yo me encuentro el rol que yo tengo y desempeño en esta sociedad mexicana o en esa sociedad latinoamericana, como ustedes le quieran llamar, a lo que a mí me han dicho es que yo tengo el rol reproductivo. ¿Será cierto esto? A lo mejor para algunas personas dentro de su realidad sí, pero tenemos la opción de decidir si queremos tener un rol de esa manera o no. Esa es la diferencia. No es que algo esté bien o esté mal, es que tú tienes el derecho a decidir de acuerdo al libre desarrollo de la personalidad si quieres tener un rol productivo, ambos, o cuál es ese rol que quieres tener en la sociedad. Pero cuando hablamos de rol de género, y les mencioné género como una construcción social, pues tú creces con la idea que esa es tu labor en la sociedad, porque eso es la construcción que a ti te han inculcado, te han educado, y tú has replicado generaciones o se ha replicado de generación en generación. Ahora, pasemos al otro punto muy importante.
estereotipos de género. Esos estigmas, esas ideas, esos prejuicios, cualidades, expectativas que la sociedad atribuye a mujeres y hombres. ¿Cuál es esa idea que yo tengo de cómo debe ser una mujer y cómo debe ser un hombre en la sociedad? No de cuál es su labor, ¿verdad? Sino cómo se debe comportar más que nada. ¿Cuál es esa expectativa que yo tengo que tiene que hacer la mujer y el hombre? Reafirman un modelo de feminidad y masculinidad. Entonces, un hombre no puede usar rosa porque el rosa es de mujer, o un hombre no puede ser femenino, porque si es femenino, un hombre, ¿qué es lo que le decimos? ¿Cuál es la respuesta que tiene por parte de la sociedad? Esto tomando en cuenta esto que les estoy mencionando, que hay un modelo de lo femenino y lo masculino. Los estereotipos de género se utilizan para justificar una discriminación. Los hombres se les asignan al espacio público y a las mujeres al espacio privado. ¿Por qué? ¿Por qué el espacio público y el espacio privado? Bueno, porque si nos regresamos, el hombre tiene el rol de producir, ¿no? De salir a la calle, generar, traer el pan a la casa. Y las mujeres, ¿cuál es ese rol que se nos asigna? Estar en la casa, ¿verdad? Como ese dicho de mi abuelita, ¿no? De que, uy, ya sabes lavar tus calzones, ¿no? Pues ya no me acuerdo cómo, ¿no? Ya te puedes casar, ¿no? Ya estás lista para casarte, ¿no? Si ya sabes lavar tus calzones, pues ya te puedes casar. Pero bueno, ahorita me corrigen si no me lo sé muy bien, pero creo que me entendieron, ¿no? La idea me la entendieron. Entonces, ¿qué más se le atribuye, de acuerdo al estereotipo de género, a lo femenino y lo masculino? Femenino, la maternidad. Sí, porque hablábamos de que existe este rol de reproducción. Entonces, las mamás son las encargadas de la educación de los hijos, de cuidarlos, de protegerlos, desde el punto de vista maternal, ¿no? Desde ese punto de vista, porque también el hombre dice, no, pues yo soy el que cuida, el que protege, ¿no? ¿Qué otra cosa? El trabajo doméstico, correcto. El cuidado de otras personas. Bueno, si tenemos una mamá, un papá adulto o adulta mayor, ¿a quién le van a encargar ese cuidado? ¿A la mujer o al hombre? A la mujer, ¿no? Las mujeres, ¿cómo son? ¿Cómo es nuestra forma de ser? Amables, cariñosas, sensibles. Sí, somos las que lloramos, ¿no? Ay, cómo somos lloronas. Débiles, débiles, somos las que no mostramos esa fortaleza, sentimentales, ¿no? Muy emocionales, intuitivas, buenas. Y además, bueno, dependientes, dependemos de un proveedor, sumisas, adaptables. Y además de eso, bueno, le vamos a ir sumando algunos puntos, ¿no? Si yo soy sensible, soy débil, sentimental, intuitiva y buena, ese concepto de buena es un concepto que hoy genera mucho conflicto. Entonces, si yo soy buena, yo también puedo decir que soy virgen, ¿no? Que me asimilo a la Virgen María y ese concepto de virginidad que se ha ido inculcando, pero también, ¿qué es ser buena? Las niñas son las calladitas, te ves más bonita, ¿no? Las educaditas, las que no hablan, las que se quedan calladitas. ¿Qué más? ¿Qué más somos nosotras las mujeres? ¿Qué se nos ha inculcado? No, pues cierra las piernas porque se te va a ver algo, ¿no? ¿Por qué te pones esta falda corta? ¿Por qué usas este escote, ¿no? ¿Cuál es ese concepto de buena? Y que es un concepto que nos han inculcado a nosotras, las mujeres, que nosotras mismas decimos, si alguien no encaja en ese estereotipo, híjole, entonces esta persona está haciendo una no sé qué y no sé qué tanto, ¿no? Porque no está encuadrando en este estereotipo que a mí me inculcaron. Que las mujeres no son coquetas, no son llevadas, no dicen groserías, no decimos groserías. Entonces, si yo digo groserías, ay, es que a mí no me gustan las niñas groseras, o las muchachas groseras, o las mujeres groseras. Y bueno, ahora vamos a la parte del hombre, ¿no? ¿Qué es lo que a mí como hombre, bueno, imagínense que tengo una cara de hombre, me han inculcado? Que yo soy el proveedor, el fuerte, el competitivo, el racional, o sea, yo soy el ser pensante, el valiente, el que no expreso mis emociones, el dominante, el independiente y el violento. ¿Y por qué el violento? Bueno, porque
Históricamente, pues los hombres dentro de la historia se han destacado por expresar en las guerras, en muchas formas, la violencia, ¿no? Y aquí vemos que hay un conflicto entre lo femenino y masculino con lo que estamos viviendo ahora algunas personas, porque empieza a chocar. ¿Cómo es posible que a tu hijo le digas, es que los niños no lloran? Y tú educas a tu hijo o a ti te han dicho, es que los niños no lloran. Entonces llega un momento en el que obviamente vas a ser una persona poco expresiva, porque a ti te inculcaron a no conectar con tus emociones. Y si tú lloras, entonces ya no entras dentro del estereotipo y te dicen que eres no sé qué y no sé qué tanto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Si vemos esta diferencia, bueno, que decimos, bueno, los porcentajes o las estadísticas que nos dicen que las mujeres, por este contexto en los que nos encontramos, estamos en un porcentaje muy alto de violencia, de ser víctimas de violencia. Pero los hombres están en un porcentaje muy alto del suicidio por toda esta presión social en la que se encuentran de cumplir en estos cajoncitos, en estos estereotipos de género, en estos moldes de personas. Por eso es importante la plática del día de hoy, para que podamos identificar qué hago, qué no hago, qué replico, qué digo, qué me han dicho y qué quiero cambiar o qué me gustaría cambiar. ¿Qué me está afectando? Me está afectando y no les digo yo, ustedes chequen las estadísticas y se van a dar cuenta. Entonces, esas son las diferencias de lo que nos han inculcado, ¿no? ¿Qué dicen las estadísticas? Bueno, no nos vamos a basar todas las estadísticas en este apartado, pero esto sí es importante que lo mencione. En NIRE, así son sus siglas, es la percepción de la violencia en los hogares. Es una estadística que hace INEGI y la última actualización de esta estadística es en el 2016. Todavía no se han capturado los datos de la última estadística que se hizo, me parece que es en el 21 o el 22. Todavía no es pública esa versión. La última versión es del 2016. Entonces, ¿cuál es la opinión sobre los roles, hablando de las tareas y los trabajos que mencionábamos, masculinos y femeninos sobre las responsabilidades parentales y el cuidado de personas enfermas y ancianas? Las estadísticas nos arrojan que el 47.6% de las mujeres opina que las mujeres que trabajan descuidan a sus hijas e hijos, imagínense. Entonces, ¿por qué voy a salir de este rol y este estereotipo de ir a trabajar, ¿no? Porque voy a descuidar a mis hijas y a mis hijos. Y el 69.6% de las mujeres opina que las mujeres deben ser igual de responsables que los hombres a traer dinero a la casa. Bueno, entonces ahí estamos viendo como una especie de percepción completamente distinta. ¿Y esto qué nos arroja? 37.3% de las mujeres está de acuerdo en que las mujeres deben ser las responsables del cuidado de hijas de las personas enfermas en ancianas. 37.3% de 62.7% que no está de acuerdo. Y 87.3% de las mujeres está de acuerdo que los hombres deben de encargarse, al igual que las mujeres, de las tareas de la casa, de cuidar a hijas e hijos, o sea, de la crianza compartida y responsable a personas que se encuentren enfermas y a adultas y adultos mayores. Entonces, aquí vemos cómo es que está cambiando esta percepción y seguimos en este mismo rol y estereotipo, pero ya estamos haciendo un despertar social, un despertar, decir, bueno, pero ¿por qué yo no puedo salir a trabajar? Pero ¿por qué yo soy la que tengo que forzosamente cuidar a mis hijas e hijos? O a mi mamá, a mi papá, a esta persona adulta mayor de mi familia, etcétera. ¿Qué son los micromachismos? Concepto y ejemplos. Bueno, les puse el término micromachismos. El término micromachismos ya está desfasado, pero es para que ustedes puedan entender por qué se dicen micromachismos. No se pueden llamar micromachismos, o sea, sí es un término que en su momento se dijo, porque es minimizar una situación y un contexto social en que vivimos como el machismo. Si yo digo micro, estoy minimizando que existe el machismo. Al final de cuentas, son expresiones machistas,
pero el punto que ustedes tienen que entender es que son expresiones machistas invisibles. ¿Por qué invisibles? Porque es muy difícil que yo me percate que estoy siendo víctima de algún micromachismo o que es algo que, bueno, no hay que victimizarnos, veámoslo desde otra perspectiva. Yo estoy replicando, que creo que es aún peor, porque por lo menos dices, bueno, soy víctima de micromachismo, ya lo estoy identificando, pero cuando tú lo replicas, ahí es el problema, cuando nosotras y nosotros mismos replicamos actitudes machistas. Les voy a hablar de algunos conceptos y ejemplos. Primero, pues no les puse el concepto de micromachismo tal cual ahorita, porque primero hay que entender qué es el machismo. El machismo es un conjunto de actitudes, normas, comportamientos y prácticas culturales que refuerzan la idea de este dominio masculino y heteronormado sobre la sexualidad. El dominio masculino y el que la sexualidad tiene que ser heterosexual nada más, de acuerdo como a mí me han inculcado, la procreación, el trabajo y los afectos. Por otra parte, la superioridad masculina se expresa a través de diferentes manifestaciones, como la violencia física, psicológica, emocional, el consumo de alcohol y otras sustancias psicotrópicas, como son el consumo de drogas, ¿no? Las expresiones vulgares, agresivas y descalificadoras contra las mujeres y la comunidad LGBTIQA+. Bueno, todas las personas que su orientación sexual y su identidad no entran dentro de los conceptos y estos moldes de personas que nos han venido imponiendo a todas y todos dentro de la sociedad. Entonces, hay que entender que esta es la base como parte el machismo, como un dominio masculino sobre todos los aspectos. Y es algo que se ha replicado de mujeres a hijos, porque también tenemos que tener parte de la responsabilidad aquí, porque somos las responsables de la crianza, ¿no? Nos encargaron la parte maternal, pero no porque sea algo bueno o malo, simplemente porque era lo que nuestras abuelas, nuestras mamás conocían como normal y se va replicando, ¿no? Estos moldes los vamos replicando y los vamos replicando. Y ahorita estamos en este despertar social que decimos, ¿y por qué no puede ser al revés? ¿Por qué puede ser al contrario? Y los micromachismos son así, son esas expresiones invisibles o muy sencillas, desde la frase que les mencionaba de feminazis, que puedes estar hiriendo a una persona, pero tú no te percatas de ello directamente y sigues replicando, ¿no? O la típica frase que escuchamos, la peor enemiga de una mujer es otra mujer. ¿Y por qué será esto? Si nos cuestionamos un poquito. ¿Será porque los espacios que tenemos las mujeres son muy pocos? ¿Será porque nos enseñaron a competir entre nosotras mismas porque no había otra opción de tener un espacio en la mesa? ¿Por qué replicamos esta violencia contra nosotras mismas, a diferencia de los hombres que tienen un pacto fraternal entre ellos y una especie, bueno, en inglés se dice bro code, ¿no? De que entre ellos mismos se protegen. ¿Será que porque la forma en cómo nos enseñaron a convivir entre nosotras mismas desde pequeñas a las mujeres era aislándonos y a los hombres en equipos? ¿Por qué será? ¿Por qué será que este comportamiento pues lo seguimos replicando nosotras entre nosotras mismas? Entonces es ir cambiando lo que nos han enseñado desde el punto en el que nos encontremos y decir, esto a mí sí me sirve, no me sirve vivir con mucha presión. Yo veo que las estadísticas del suicidio están a la alza en el caso de los hombres. No me sirve vivir violentada, aceptando que como hay una dominación masculina, yo tengo que aceptar golpes, humillaciones, celotipia, maltrato verbal, psicológico. Hay que cuestionarnos y, bueno, también no replicarlo hacia las demás personas, porque a mí me inculcaron que ser mujer o ser hombre es una persona heterosexual. Yo voy a discriminar a una persona que su orientación sexual es diferente, que su forma de identificarse es diferente. No. Yo no sé cómo la persona vive, cómo se siente, entonces es importante tener empatía y respeto, porque cada una y uno de nosotros, como empecé la plática,
tiene su propia individualidad. Y bueno, vamos a seguir a la siguiente plática. Aquí ya, bueno, lo que les mencionaba de que es un micromachismo, es una forma instaurada de violencia que incluye estrategias, gestos y actos de la vida que son sutiles, casi imperceptibles, pero que se hacen constantemente de forma consciente e inconsciente. Es forma inconsciente, yo creo que tú compartes un meme y no sabes si ese meme puede herir a otra persona, por ridículo que a lo mejor muchas personas estén pensando ahorita que me están escuchando, pero es así como funciona la cultura en la que vivimos, de cosas muy sutiles que luego pueden ir agravándose y luego podemos hablar pues de esta violencia, ¿no? Y a lo mejor para ti puede ser sutil, pero para la otra persona no. Otro punto muy importante que no me voy a enfocar mucho en esta plática porque va encaminada a otros enfoques, es el tema de la cultura del consentimiento. Es muy importante que nosotras y nosotros tengamos bien entendido que el consentimiento no solamente es una cuestión de contratos, como les pensamos los abogados, ¿no? De la voluntad de las partes de firmar un contrato y decir, yo compro esta casa y yo te dono esta propiedad. No solamente es eso. Entre nuestras relaciones entre personas, interpersonales, de pareja o no pareja, cuando estamos conviviendo con alguien más, es muy importante el consentimiento. Si una mujer es amable, respetuosa, no significa que quiere tener sexo con la otra persona. Si yo soy amable, soy respetuosa, no significa que quiero contraer una relación de pareja con otra persona. Es muy importante que empezamos a entender que simplemente estamos teniendo un comportamiento respetuoso con la otra persona. Y ahí es cuando empiezan a surgir, bueno, pero es que a mí me enseñaron en mi casa, mi papá, mi mamá, que de esa manera las mujeres se les puede cortejar. De esa manera las mujeres se les liga, se les tira la onda, como le quieran decir. Entonces hay que ir repensando hasta dónde llegan mis límites, porque cada persona tiene sus límites completamente distintos. Mis derechos humanos, ¿hasta dónde terminan cuando afectan derechos de otra persona? Entonces, si yo quiero mantener una relación interpersonal, tengo que poner límites y si no sé hacerlo porque no tengo las herramientas, bueno, mejor pregunto. Hay que irnos cuestionando, porque de eso se trata esta plática, de empezar a deconstruir lo que nos han inculcado desde un punto de vista así jurídico, lo que dice la doctrina, porque pues es una cuestión sociológica la que estamos platicando, y lo que dicen las estadísticas. Bueno, aquí tú, Luis, me dices, porque ya me sonó mi alarma, si vamos a entrar a un break o no, pero yo te espero. De hecho, sí. Pero te voy a comentar que está muy interesante tu plática. Jamás había escuchado lo del micromachismo, entonces lo nuevo me apasiona muchísimo y más escuchándolo de forma en la que tú lo estás diciendo, ¿no? Entonces, sí, nos vamos a receso. Antes que nada, les comento a todos, es el momento de, si tenemos alguna duda o comentario que queramos hacer, lo escribimos en el chat. De hecho, ya hay un par de comentarios. Para que cuando regresemos del break, que el break dura como unos 3 minutos, aquí podemos aprovechar para ir al baño, tomar agua, un café, etcétera. Regresamos, leemos lo que haya en el chat y continuamos contigo, ¿va? Claro, sí, aquí nos vemos ahorita. Va que va. Pues muchísimas gracias. Y regresamos en 3 minutos. Free as a bird in the sky, that is what you are. Breathe and you know you're alive. Feel the beat of your heart. Well, life is a crazy way of turning everything upside down. So move with the time that you have. The world will keep spinning round. Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep chasing the sunshine and go out and play.
chasing the sunshine and go out and play. You know, don't wait for tomorrow. Live for today. Just keep on chasing the sunshine and go out and play. Hay momentos en la vida en la que se nos invita a hacer una pausa y observar a nuestro alrededor. Hoy te invito a que te observes a ti, que observes a tu propia vida. Pregúntate, ¿vives la vida que deseas? ¿Cómo describirías tu trabajo, tus relaciones? ¿En qué ocupas tu tiempo libre? Hoy tengo una invitación especial para ti. Regálate 5 días en una hacienda maravillosa, llena de energía y en contacto con la madre naturaleza, en donde podrás desconectarte del mundo para conectar contigo. Serás guiado por facilitadores expertos y vas a poder entender quién has venido siendo, quién eres y quién quieres llegar a ser, para que sueltes lo que no te funciona y comiences a vivir la vida que tanto te mereces. Diseña tu plan de vida. Nosotros te acompañamos en el camino. Hola, ¿qué tal? Ya regresamos. Como lo acabamos de ver en el video que está en pantalla, tendremos un evento presencial llevado a cabo en Los Lirios, Coahuila, del martes 17 de mayo al domingo 22 del mismo mes. Va a ser totalmente presencial. Es un entrenamiento llamado Plan de Vida en el cual vas a encontrarte a trabajar con las emociones con profesionales encargados de esta área. Si tienen dudas, si les interesa saber más de este entrenamiento, pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro WhatsApp, es el 664-754-7369, o contactarnos a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Ahí está en pantalla: Facebook, Instagram, inclusive el correo, etcétera, ¿no? Y no olviden, antes de seguir, que para junio precisamente tenemos pendientes nuestro doble diplomado expuesto por la escuela ATRAE, en el cual uno va a ser el diplomado en desarrollo personal y el otro con certificación con diseño ontológico. Es decir, en uno te podrás certificar como coach ontológico y el otro, simple y sencillamente, pues podrás aprender de distinciones lingüísticas, ¿no? Para trabajar con tu desarrollo personal. Y no olviden que tenemos un grupo en WhatsApp en el cual mandamos los recordatorios, algunas frases para reflexionar. De hecho, en este caso, vamos a mandar, terminando la conferencia, el PDF que acaba de recomendar Harlene, el libro de las indónitas, ¿ok? Y entre otras cosas que ponemos en el grupo, ¿no? Entonces, les recuerdo que la próxima semana tenemos, tanto el martes como los jueves, como suele ser, la conferencia de Creando Conciencia, expuesto por el arquitecto Joel Gámez, donde se verán los miedos, creencias y quiebres, en el horario de las 6 de la tarde, hora Ciudad de México, 5 de la tarde, hora Tijuana. Es el horario normal que manejamos. Sin embargo, en el conversatorio del próximo jueves, por única vez, el horario va a cambiar y vamos a tener el próximo jueves el conversatorio con Mario Rendón, con nuestro compañero, a las 6 de la tarde, hora Tijuana, 7 de la tarde, hora Ciudad de México, con el título de Chile, Tomate y Cebolla, ¿cómo es el tirano de tus sueños? Con la invitada especial, la licenciada Marta Pineda. Y antes que nada, les mencionamos que tenemos el taller presencial, gracias a Sintoniza Sin Fronteras, el programa de oportunidades entre letras. Va a ser en las instalaciones de ATRAE, aquí en la sección Playas de Tijuana.
en festejo al Día de las Madres. El día domingo 8 de mayo va a iniciar a la 1 de la tarde, terminando a las 6 de la tarde. Cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, no, pues estamos aquí para servirles. Ahí tienen nuestro número de WhatsApp. De hecho, pueden tomar el que está en pantalla o el que ya tienen ustedes en sus teléfonos, ¿sale? Y pues, sin más, Harley, ¿qué te parece si continuamos? Sí. A ver si no me quito la inspiración. Ah, A ver, bueno, ok. Si quieres, lee los comentarios para darle celeridad. Ok. aquí va. Entonces, como le decía, había un par de comentarios pendientes. Una persona respondió acerca de una pregunta que hiciste. Ella dice que las mujeres, la creencia que se tiene es que tienen que hacer, como lo decías, todos los labores de la casa, es decir, cocinar, limpiar y cuidar niños, ¿no? Entre otras cosas. Y luego otro comentario que dice, desgraciada o afortunadamente, muchas personas pasamos por toda esta situación, pero creo que por personas como tú, Carlen, que nos informan con todo eso, es que las cosas empiezan a cambiar. Y una persona comenta que todo ese tema es muy importante. Te agradece. Con esto ya podemos continuar. Perfecto. Bueno, entonces para seguir, yo ya puse mi alarmita porque luego me voy. Ok, ¿cuáles otros ejemplos de micromachismos? Hablábamos que es como lo mencionaba Luis, ¿no? Que muchos no conocemos el término micromachismo. Les digo, no deberíamos de utilizarlo. ¿Por qué? Porque es como minimizar el machismo y decir, es que yo no soy un machista, soy un pequeño machista, ¿no? Micromachista. No, por eso no está bien que lo utilicemos, pero lo empezaron a utilizar para poder visibilizar estas expresiones machistas que se daban de una forma muy natural en nuestra sociedad, ¿no? De nuestro día a día, la forma como nos comportamos, nos relacionamos con las demás personas, etc. Entonces, ¿cuáles son estas formas de ejemplos que se dan? El mentorrupting. ¿Qué es el mentorrupting, por ejemplo? Es la interrupción constante del discurso por parte de un hombre a una mujer. Sucede no solo en el ámbito laboral, sino en contextos sociales, culturales, domésticos, políticos y profesionales. Pueden decir, ay, qué exageradas ustedes las mujeres, pero créanme que a mí me ha pasado que estoy a punto de hablar y un hombre me interrumpe y me dice, no, espérate, es que lo que yo voy a decir es más importante que lo que tú vas a decir ahorita. Entonces es una cuestión como de respeto, podríamos decirlo así. ¿Cuál es otro ejemplo que me ha pasado? Que estoy hablando del movimiento feminista, estoy hablando de la violencia de género y explicando sexo, género, y dice, no, es que tú no entiendes, es que así no es eso, la violencia no pasa aquí, tú no, o sea, un hombre me interrumpe y me dice eso, no, tú no entiendes, es que así no pasa, y tú no vives violencia en la calle. ¿Cómo vas a vivir violencia en la calle? ¿Tú crees que cuando te están chiflando vives violencia en la calle? Claro que no, que vas a andar viviendo violencia en la calle. A ver, espérame, hay que ver las cosas poco a poquito, ¿no? Una, ¿a los hombres les chiflan cuando van en la calle? Esa sería mi pregunta principal. Cuando tú estás, como un ejemplo, cuando tú estás en el transporte público, si tienes el privilegio de tener un vehículo, estás en tu vehículo, vas en una calle muy oscura y eres un hombre y se te detiene el transporte, es decir, el taxi deja de funcionar, el transporte deja de funcionar o tu vehículo deja de funcionar. ¿Cuál es tu miedo? Tú como hombre, ¿cuál es tu miedo? No, pues me vayan a asaltar, ¿verdad? Y si una mujer está en la misma situación, ¿cuál es su miedo? Pues que no me vayan a asaltar, no me vayan a violar o no me vayan a matar, ¿verdad? Bueno, yo pregunto, otro concepto, el bropiating, apropiarse y llevarse el crédito por una idea generada por una mujer. Prácticamente ninguna mujer aparece a lo largo de la historia, es lo que estábamos platicando, a pesar de que muchas de ellas han contribuido a grandes descubrimientos. Es decir, esto es parte de la plática que venimos platicando el día de hoy, de muchas mujeres, inclusive los generales, ¿no? Que tal vez en la historia aparecen como el general de nombre tal y era una mujer, ¿no? Pero en nuestra historia lo entendimos como un general hombre. Todas las mujeres que hemos pasado, todo el movimiento de mujeres para poder lograr obtener el voto, porque esto fue muchísimo antes de que se diera el voto en México, en 1917, que es
básicamente la última constitución que tenemos, así como en sustancia, no ha recibido varias modificaciones, pero en sustancia, con Venustiano Carranza, cuando se creó el constituyente, cuando se estaba haciendo la discusión que si las mujeres debían tener derecho al voto, pues se apropiaron de esa historia, dijeron, pero ¿para qué si la mujer está en lo privado? Está dentro de 4 paredes en su casa, ¿qué va a andar queriendo decidir de la vida de nuestro país, no? Entonces, ese tipo de acciones han pasado. Inclusive, descubrimientos científicos que han sido por mujeres y que se han apropiado por hombres. O descubrimientos o plataformas, es decir, libros que estaban escritos por seudónimos, por anónimos o por nombres de hombres para que el crédito pudiera ser obtenido, ¿no? Es por un hombre este libro, pues iba a tener el crédito. Está escrito por una mujer, como una mujer iba a escribir una literatura. Muchísimas cosas que han pasado en la historia. Otro ejemplo es el gaslighting, y esto es muy común. No le hemos puesto nombre y apellido, pero ahora le estamos poniendo nombre y apellido. ¿Qué es el gaslighting? Es ese patrón de abuso emocional en el que la víctima es manipulada para que llegue a dudar de su propia percepción, juicio o memoria. Esto hace que la persona sienta ansiedad, confusión e incluso depresión. Es muy común el tratar de minimizar, manipular, como bien se dice, o opacar o inclusive abusar emocionalmente de la persona diciendo es que tú estás loca y por eso estás actuando así. Entonces estamos, como dice la palabra, ¿no? La traducción de inglés a español, estamos tratando de tapar esa violencia, ese gaslighting a través de esta manipulación para poder generar estas afectaciones psicológicas y emocionales. Otra forma de micromachismo o machismos en general es el mansplaining. Es una tendencia y acción de los hombres a explicar cosas a las mujeres de manera paternalista y condescendiente, incluso si aquello de lo que se habla es un tema del que la mujer sabe más que el varón. Como el ejemplo que les ponía, cuando alguien me explicaba, pero es que ¿por qué? Porque sientes que vas a sufrir acoso laboral o porque sientes que vas a sufrir acoso sexual en la calle, si ya nadie chifla, ya nadie grita, ya nadie te persigue en la calle, ¿de qué hablas? Si yo siempre que voy en la calle, yo no sé, son bien exagerados ustedes, ¿no? Entonces está tratando de apropiar, o también cuando desde una manera paternalista dice, bueno, es que por eso le pasó. O sea, déjame te explico. Tú no sabes por qué la violaron, tú no sabes por qué abusaron de ella, tú no sabes por qué. Yo déjame te explico, le pasó por cómo estaba vestida, ¿no? Le pasó por la hora en la que salió de su casa y una sinfín de cuestiones. Bueno, y esto ya es parte de lo que habíamos explicado de cómo el decir feminazis puede ser discriminatorio, hiriente, sin un fundamento legal, sin un fundamento científico, sociológico del por qué estamos diciendo las cosas, ¿verdad? ¿Por qué no somos feminazis? Porque el feminismo, ¿qué es? Es un movimiento político social que centra a las mujeres como actoras de su propio destino, que buscan una igualdad de acceso a oportunidades en derechos. Esto ya no me voy a meter en las ramas del feminismo, pero bueno, si estamos en una rama, buscamos la igualdad, ¿no? O la liberación de nosotras del sistema patriarcal en el que nos encontramos. O sea, es más allá de, ¿no? Dependiendo de qué rama tú milites o no conoces, bueno, les invito a que investiguen de cuáles son las ramas del feminismo, porque si ustedes han dicho constantemente ahorita con la marcha del 8 de marzo de que, es que son unas radicales, esas mujeres radicales, bueno, déjenme les cuento, hay una rama del feminismo que es el feminismo radical. Entonces, bueno, ¿radical de qué viene? De raíz. Si yo estoy diciendo que una mujer es radical, ¿estoy hablando por todas o estoy diciendo que está militando, o sea, que su rama de especialización o su rama en la que ella dice, yo por eso digo que soy feminista, es el radical? Entonces, pues a veces hablamos, pero pues no conocemos el origen de las cosas, ¿no? Y ¿cuál es esta frase, no? La búsqueda incansable por nuestros derechos humanos como mujeres. Que tengamos este piso parejo las mujeres por acceder a nuestros derechos, de igual manera que un hombre. Y esto pues obviamente va a agregarse dependiendo de nuestro privilegio o no, porque a lo mejor yo les puedo decir, yo soy una mujer que tuve oportunidad de estudiar,
que tengo acceso a un transporte o tengo acceso a Uber, pero ¿qué pasa con las mujeres que no? Que no tuvieron derecho a educación, que no tienen el mismo privilegio que yo, que no tienen el privilegio ni siquiera de tener ahorita un título porque no les alcanza para tener un título universitario o yo qué sé yo, de pasar de la secundaria a preparatoria. Hay que entender que esta balanza sí es importante, pero que tenemos que tomar en cuenta el contexto que cada una ha vivido. Y por eso es importante que cuando estemos en una situación de ver el derecho a la igualdad, que estemos sentadas en un piso parejo frente a la otra persona. Y otro punto, las estadísticas. Ahorita ya vamos concluyendo, entonces yo creo que sí vamos bien. Primero, bueno, vamos a hablar un poco de estadísticas de violencia de género y después vamos a hablar de algo, un poquito de la igualdad de género. La encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares que les hablaba hace ratito, la ENDIRE, habla respecto de cuál es esta percepción de la dinámica en los hogares y explica que de las mujeres de 15 años o más, 66.1% han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida. Muchísimo más de la mitad, no estamos hablando de un 66.1%. ¿De qué tipos de violencia? Porque bueno, esta plática no me enfocaba a tipos y modalidades de la violencia, pero un poquito vamos a hablar del tema. Violencia emocional, un 49%, violencia económica, patrimonial o discriminación en el trabajo, un 29%, 34% de violencia física y 41.3% de violencia sexual. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es esta percepción y este porcentaje de la violencia que encontramos en las diferentes entidades federativas? Aquí cada quien busque dónde es. Yo, por ejemplo, me voy a basar en Baja California porque yo estoy en Baja California y estamos a 0.1% arriba de la media nacional, que es 66.1%. ¿Cuáles son las entidades federativas de mayor proporción? Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Aguascalientes y Querétaro, que esto igual habría que ver la nueva actualización de esta encuesta para ver cómo nos encontramos. Y de menor proporción, San Luis Potosí, Tabasco, Baja California Sur, Campeche y Chiapas. Continuando, ¿cuál es esta percepción a lo largo de tu vida y en los últimos 12 meses que hemos tenido las mujeres? A lo largo de nuestra vida en el ámbito escolar, un 25.3% y en los últimos 12 meses, 17.4%. En el ámbito laboral, a lo largo de nuestra vida, 26.6% y en los últimos 12 meses, 22.5%. A lo largo de nuestra vida en el ámbito comunitario, 38.7% y en los últimos 12 meses 23.3%. En el ámbito familiar, que es como lo que principalmente pensamos cuando hablamos de violencia, solo pasa en los hogares, solo pasa en 4 paredes. Bueno, les cuento, no solamente pasa en 4 paredes, no solamente pasa en los hogares o con la pareja, es una afectación que trasciende desde lo privado a lo público. Entonces, en el ámbito familiar hablamos que en los últimos 12 meses 10.3% y con la pareja que va relacionado es a lo largo de nuestra relación actual o la última 43.9% y en los últimos 12 meses 25.6%. Estos son los lugares donde podemos encontrar la violencia. Anteriormente, al principio de las diapositivas hablábamos de algunas formas de violencia, ¿no? Y vamos a darle a la siguiente. En el ámbito laboral, bueno, aquí antes de retomar estos temas, hay muchos tipos de violencia contra las mujeres en diferentes ámbitos, pero el día de hoy solo me estoy enfocando al ámbito laboral y el ámbito familiar, por el tiempo que tenemos muy reducido de seguir platicando. ¿Cuál es esta violencia en el trabajo contra las mujeres de 15 años o más que han trabajado alguna vez por tipo de violencia y periodo? En el ámbito laboral, bueno, el 11.8% de las mujeres que trabajaron les fue solicitada prueba de embarazo.
esto es completamente discriminatorio, ¿verdad? El total, bueno, hablábamos que a lo largo de su vida 26.6% y en los últimos 12 meses 22.5%. La afectación emocional en el ámbito laboral es de 10.6% a lo largo de su vida y 6.5% en los últimos 12 meses. Violencia física en el ámbito laboral, que no es tan común, 1.6% a lo largo de su vida, 0.8% en los últimos 12 meses. Sexual, 11.2% en toda su vida, 6.6%. Y si nos vamos a la parte de la discriminación, aquí, ojo, ¿no? ¿Quiénes se han sentido discriminadas y cuál es el porcentaje? 22.1% a lo largo de su vida y 21.9% en los últimos 12 meses. Luego, aquí para que ustedes más o menos analicen cuál es el porcentaje de afectación de violencia laboral, la percepción que se tiene. De mayor proporción tenemos a Baja California, donde yo me encuentro, Chihuahua, Coahuila, Querétaro y Quintana Roo. Estamos en el cuarto lugar con el 32.2%. Y menor proporción, Baja California Sur, Guerrero, Nayarit, Campeche y Chiapas. Entonces aquí para que ustedes se ubiquen, si no son de Baja California, dónde se encuentran para ver cuál es el porcentaje de violencia en el ámbito laboral. Y vamos a la siguiente. Agresores de las mujeres en el ámbito laboral. Compañeros de trabajo en general. 35.2% a lo largo de su vida, 35.2% en los últimos 12 meses, 31.8% a lo largo de su vida. Entonces, los compañeros de trabajo son los principales actores en los cuales se ejerce esta violencia laboral. Y el jefe, pues, está en segundo lugar con un 19.3% en los últimos 12 meses y 23.8% a lo largo de su vida. De ahí sigue supervisor, capataz, coordinador, gerente, directivo, ejecutivo, el cliente, persona desconocida del trabajo, otra persona del trabajo, familiar del patrón. En promedio, cada mujer tuvo 3 agresores en el área laboral en el último año. Lugares donde ocurre la violencia laboral. 79.1% en las instalaciones del trabajo y de ahí le sigue en la calle, en el parque, en lugar público o cerca del trabajo con un 11.5%. ¿Y cómo es que son ese tipo de agresiones? Hablamos de un 48.4% emocional, o sea, psicológica, 47.9% sexual, que también es muy alto el índice, y 33.7% física. Discriminación, recuerdan que era de las más altos índices, ¿no? Prevalencia de la discriminación en los últimos 12 meses, pues hablamos que discriminación laboral con 21.9%. Menos oportunidades que un hombre para ascender. Entonces no estamos en un piso parejo, ¿no? Con un 10.3%. Menos salario que a un hombre que hace el mismo trabajo, tiene el mismo puesto. Que ahí hablamos de esta brecha salarial, la desigualdad que existe todavía de las mujeres en la brecha salarial. Mismo trabajo, mismo salario en teoría, pero aquí hablamos de un 9.2% en ese sentido. Impedimentos o limitaciones para realizar determinadas tareas o funciones reservadas para los hombres, 5.8% de discriminación. Menos prestaciones que un hombre que tiene el mismo nivel o puesto, 5.7%. Solicitud de prueba de embarazo, 5.3%. Señalamiento que las mujeres no son adecuadas o buenas para el trabajo que se refiere, 5.1%. La edad, estado civil, porque tiene hijos pequeños, no la contrataron, le bajaron el salario, la despidieron, 4%. Limitaron su desarrollo profesional, 4%. Embarazo, despido, no le renovaron el contrato, le bajaron el salario, 0.9%. Y ahora vamos a hablar del ámbito familiar. ¿Cuál es esta violencia? ¿Cómo se afecta en el ámbito familiar? De acuerdo al tipo, ¿no? En los últimos 12 meses, 10.3% de las mujeres de 15 años y más fueron víctimas de algún acto violento por parte de algún integrante de su familia, sin considerar al esposo o la pareja. El 8.1% de las mujeres experimentó violencia emocional en su familia en el último año.
hablamos de un 10.3% en total, que se divide de la siguiente manera: 8.1% emocional, 2.8% física, 1.1% sexual y 3.1% económica o patrimonial. Y los agresores en el ámbito familiar. Esto es tomando en cuenta que no incluye a la pareja, ¿verdad? Los agresores son los más señalados, los hermanos, el padre y la madre. Los principales agresores sexuales, también tomando en cuenta el tema del abuso infantil, los tíos y los primos. Y en promedio, cada mujer declaró 1.6%, pues casi 2 agresores. Y, ok, no se busca ayuda, que eso también es completamente importante. Aquí tenemos la estadística de cómo se percibe y la falta de denuncia, la cultura de la denuncia o el saber esa información de a dónde voy, a dónde me dirijo, ¿no? Entonces, del total de mujeres que han experimentado violencia física o sexual y no acudieron a ninguna institución o autoridad, 8.6 millones en el ámbito escolar, 3.6 millones en el ámbito laboral, 15.9 millones en la comunitaria y 1.5 millones en la familiar, ¿no? Que no buscó ayuda. Ahora las estadísticas que nos arrojan que hay 10 feminicidios diarios en México y que en Tijuana, bueno, donde yo vivo en la localidad, van 30 hasta los primeros 60 días del año. Y ahí puse la fuente. Que igual, pues ahí podemos variar, ¿no? Porque las estadísticas son muy ambiguas en este aspecto y porque no todos los asuntos de muertes violentas de mujeres se judicializan como un feminicidio, pero la ley te obliga a que todas las investigaciones tienen que ser como feminicidio. Aquí, bueno, espero que esté mi amiga economista que me apoyó con este trabajo, Fernanda Vera. Ella es súper buena, le encanta, también está súper enfocada al tema de género y nos apoyó para darnos unas estadísticas enfocadas en Baja California, pero desde esta perspectiva de cuál es el trabajo no remunerado, ¿no? En los hogares. Y, ay, no sale bien bueno, ella se llama Fernanda Vera Marín y su Instagram es Fefinomics, para que lo busquen. No sé si está conectado. Pero bueno, aquí lo que nos está explicando Fernanda es hasta este año, ¿cuánto contribuimos las mujeres por el trabajo no remunerado en los hogares? Y sobre todo tomando en cuenta el tema del COVID, en el que nos tuvimos que quedar las mujeres en la casa, ¿cómo es que se incrementó ese trabajo no remunerado? ¿Y cuál es la participación porcentual que representa del Producto Interno Bruto? Y si se fijan, aquí en la tabla, en 2020, a diferencia del 2019, habla de un 22.9% que estamos contribuyendo al trabajo del Producto Interno Bruto. En el 2020 se incrementó a 27.6%. ¿Por qué no les podemos mostrar la estadística del 2021? Porque toda estadística del año siempre sale un año atrás al final del mes. Por ejemplo, en diciembre va a salir la del 2021, en diciembre del próximo año va a salir la de 2022 y sucesivamente. Por eso ahorita estamos en la estadística 2020. Es decir, a lo largo de los años, desde que se tiene registro en esa cuenta de Fefinomics, para que la sigan en Instagram, el trabajo no remunerado de los hogares ha incrementado su participación del Producto Interno Bruto para el último dato preliminar del INEGI, publicado en diciembre del año pasado, ¿no? Tenemos que esperar hasta diciembre de este año para que se publique el 2021. El trabajo no remunerado en los hogares representa el 27.56% del Producto Interno Bruto, que es más de una cuarta parte de la producción del 2020. O sea, imagínense cuál es la representación del trabajo no remunerado en los hogares. Y este aumento de 4.7 puntos porcentuales refleja que durante el confinamiento del COVID, las mujeres continúan ejerciendo las labores del hogar
derivado de los roles de género, de esos roles y esas tareas que platicábamos que se nos asignan a nosotras. De este 27.6%, las mujeres representaron el 73.1% del total contra un 26.8% por parte de los hombres, para que se imaginen lo que representa, lo que contribuimos y ese trabajo que no es remunerado. Y ¿por qué las mujeres movemos a México? Porque las mujeres contribuimos a más de esa cuarta parte del Producto Interno Bruto del país, imagínense. Entonces, ¿cuál es esta participación de las labores domésticas y de cuidados no remuneradas y de los principales sectores respecto al Producto Interno Bruto, ¿no? Hablamos de este 27.6% que contribuye muchísimo más que el comercio, que la industria manufacturera, el comercio con un 18.6%, la industria manufacturera con 17.2%, servicios inmobiliarios o alquiler de bienes inmuebles con un 10.4%, el transporte con un 6.4%, la construcción con un 5.5%, actividades legislativas, gubernamentales, impartición de justicia con un 4% y los servicios educativos con un 3.9%. Imagínense qué representamos nosotras para nuestro país y por qué razón estamos haciendo una doble jornada laboral y por qué razón no es un trabajo no remunerado. Son las cuestiones que nos tenemos que preguntar todos los días. Esa es una frase muy importante también que me gusta de una juez que ya falleció de la Corte de Estados Unidos que dice, la gente a veces me pregunta, ¿cuándo habrá suficientes mujeres en la Corte? Mi respuesta es, cuando haya 9. La gente estaba sorprendida, pero hubo 9 hombres y nadie nunca planteó una pregunta al respecto. Ruth Bader Ginsburg. Y bueno, ya para concluir, porque no les quiero quitar más tiempo y porque me imagino que algunos tienen preguntas, nada más me voy a adelantar de cuáles son los avances que han habido. Tenemos una agenda internacional, que es esta, la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, y en el punto número 5 vemos a la igualdad de género, que es lo que hemos venido platicando, cómo estar las mujeres y los hombres en un piso parejo. ¿Y cuáles son estos avances a nivel internacional? Que más mujeres han podido, más niñas han podido lograr acceder a su derecho a la educación. Bravo, ¿no? La prohibición del matrimonio infantil, que ahí, bueno, tenemos muchas cuestiones, hay culturas todavía, por ejemplo, de pueblos originarios, etnias que todavía prevén esa situación, pero ya hay una prohibición internacional. Mujeres en parlamentos, o sea, mujeres que estamos en tomas de decisiones, mujeres líderes y leyes de igualdad de géneros. Antes ni siquiera se hablaba de leyes de igualdad, ahora ya tenemos leyes de igualdad. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos? Que todavía hay leyes discriminatorias, que todavía está el techo de cristal. ¿Qué significa esto? Bueno, tú accedes a un puesto político, pero renuncia al día siguiente para que como suplente entre un hombre, ¿no? Eso es como esos impedimentos para acceder a nuestros derechos. 1 de cada 5 mujeres y niñas entre 15 y 49 años afirma haber sido víctima de violencia sexual o física en manos de una pareja íntima en un periodo de 12 meses. Esas son cifras a nivel internacional. La pandemia, ese es uno de los desafíos que tenemos. Puede revertir estos logros que les hablaba de los avances que se han tenido esta Agenda 2030. Y además, lo que les mencionaba de nuestra participación al Producto Interno Bruto, del trabajo no remunerado, pues aumenta la doble jornada laboral con el tema del COVID. Otras cifras es que 750 millones de mujeres y niñas se casaron antes de los 18 años y menos de 200 millones se sometieron y al menos 200 millones se sometieron a mutilación genital femenina. Otro dato alarmante. 52% de las mujeres casadas en una unión toman libremente sus propias decisiones sobre relaciones sexuales, usos de anticonceptivos y atención médica. ¿Y qué se necesita? Se necesitan 275 años para cerrar esta brecha salarial de trabajo igual, salario igual entre hombres y mujeres. Cuando una mujer representa este 23% y gana 77 centavos y un hombre gana $1. Estas son cifras a nivel internacional. Y bueno, ¿qué es lo que después de estas cifras muy alarmantes, cómo podemos ver la parte positiva?
que gracias a al movimiento feminista, gracias a mujeres que dieron su vida, que obtuvimos el derecho al voto, ahorita podemos hablar que gracias a la ley Olimpia, que es un movimiento social de Olimpia Coral Melo, que fue víctima de violencia digital, tenemos la ley Olimpia en nuestras leyes mexicanas. Y gracias a lamentable fallecimiento de Ingrid Escamilla, de quien hicieron una sobreexposición de su cuerpo cuando sufrió ese feminicidio lamentable, ahora tenemos la ley Ingrid, que está prohibido la sobreexposición de los cuerpos de las muertes violentas de las mujeres. Y gracias a los mecanismos como la alerta de género, bueno, en el caso en Baja California, que hay gente que dice, ay, qué miedo, alerta de género, la gente está volteando a ver el tema de las mujeres para poder eliminar esta desigualdad y esta discriminación y esta violencia que vivimos día con día. Hasta aquí dejo mi presentación y pues les agradezco mucho la atención. Espero que les haya gustado. Yo la verdad me divertí mucho a pesar de que estoy hablando sola como un monólogo y espero que tengan algunas dudas, que se hayan plantado algunas semillas y que hayan aprendido muchas cosas. Pues sí, efectivamente hay comentarios y preguntas, ¿va? Vamos a empezar con este comentario. Dice, es cierto que han dejado de pedir la constancia de no gravidez, pero hay empresas que están dejando de contratar a mujeres. Otra persona te pregunta, ¿qué piensas de las mujeres que pintan paredes y esas cosas? Me imagino, Harlen, que se refiere a las personas que manifiestan a través de ese tipo de actividades. ¿Qué es lo que piensas? Ok. Bueno, respecto a la pinta de paredes, bueno, primero hay que tomar en cuenta que todas las personas tenemos derecho a la manifestación, ¿no? Cada quien tiene derecho a expresarse libremente. Eso es un derecho humano que tenemos todas las personas. La pinta de paredes se le llama iconoclasia y es para representar lo que la muerte de las mujeres y un reclamo social que vivimos todos los días. El hecho de que tú lo hagas o no lo hagas es independientemente que respetes a quien lo haga o no lo haga. ¿Por qué? Porque tenemos que tomar en cuenta otra vez lo que platicaba al inicio, el tema de la empatía. No sabemos qué es lo que pasó a la otra persona, no sabemos si fue víctima de un abuso sexual de pequeña, no sabemos si la violentaron, no sabemos las historias de vida de cada quien. Entonces es el respeto en cualquier manifestación, de respetar, tú decides si vas a ir a manifestarte o no vas a manifestarte o vas a manifestarte por redes sociales, pero al final de cuentas, pues es un derecho humano la manifestación. Y estas manifestaciones se dan de muchas maneras y esto se le conoce como iconoclasia. Y pues igual para que lo investiguen para quienes tengan pues alguna duda al respecto. Ok. Otra pregunta dice, ¿cómo reaccionas cuando un hombre te interrumpe? Pues para no sentir que estás a la defensiva, para que el hombre no sienta que estás a la defensiva, ¿tú cómo reaccionas? Pues realmente considero que depende de las circunstancias, no hay que medir nuestras batallas, porque no te vas a poner a pelearte con tu abuelita cuando todo el tiempo te ha dicho tu abuelita que si no sabes lavar tus calzones ya no te puedes casar, ¿no? Entonces hay que medir tus batallas y poner tus límites cuando es necesario y cuando esté invadiendo sobre todo el tema de la intimidad, cuando a ti si te molesta, si te interrumpe, pues poner tus límites de respeto como en cualquier conversación que existe, ¿no? Pero pues ya tú decides si te vas a aventar ese paquete de educar, porque también está la reeducación de los hombres y la reeducación de nosotras las mujeres dentro de estos constructos sociales, pero tú decides si lo haces o lo canalizas. Hay una página muy interesante que se llama De Machos a Hombres, te invito a que la investigues, ahí puedes aprender muchas cosas de cómo deconstruirte. Gracias. Otra pregunta dice, ¿qué pasa con las mujeres que entre ellas mismas no hay solidaridad? Pues, ¿qué te puedo decir? Es una pregunta bien complicada porque todo el tiempo desde chicas nos enseñaron a no ser sororas entre nosotras mismas y a ponernos el pie. Y creo que esa es una práctica bien personal, el practicar todos los días la sororidad, porque es bien difícil no juzgar a la de al lado, no criticar a la de al lado, no poner el pie para que se tropiece.
no aceptar que alguien brille cuando está al lado de ti. Entonces es algo bien personal. Si la otra persona lo hace o no lo hace, eso es independiente de tu trabajo personal que quieras decidir. No hay un feministrómetro y decir, ella es más feminista o menos feminista, ella sí lucha por los derechos de las mujeres, ella sí es sorora y ella no es sorora. No hay un, porque tú no sabes en qué proceso de construcción se encuentra la otra persona. Entonces hay que respetar, y si tú quieres cambiar esos constructos sociales, pues empieza por ti misma para generar esas prácticas de sororidad. Ok, perfecto. Ya te están felicitando. Comentan. Dicen que muchas gracias por toda esa información. La verdad, dicen, yo tenía idea del tema, pero ahora veo que tiene una profundidad enorme. Están felicitando y dicen, muy buena plática. Antes estaba muy en desacuerdo con lo que destruyeron en las marchas, pero hoy sé que eso lo arreglan en una tarde, y las muertes de tantas mujeres y niñas que sufrieron tanto quedan impunes, y desgraciadamente aún sigue sucediendo, porque ninguna autoridad hace nada. ¿No? Lograste sembrar comprensión y empatía. En este momento estamos poniendo los contactos de Harlene y de la barra de abogados. Hace rato en el chat pusimos el Instagram de Fernanda. Ah, súper bien. Entonces nada más es cuestión de que revisen el chat, y en este momento vamos a ir vamos recordándoles nuestras redes sociales. No sin antes agradecerte, Harlene, por permitirte estar en ese espacio y compartir toda la información que ya nos regalaste. Muchísimas gracias. Nuestras redes sociales son las que aparecen en pantalla. Estamos en Facebook como Atrae, YouTube, Instagram, está nuestro correo. Les recordamos que tenemos un grupo de WhatsApp, de WhatsApp, que de hecho ahí vamos, como lo decía hace rato, vamos a poner el libro que nos recomendó Harlene, entre otras cosas. Y les recordamos que la siguiente semana tenemos 2 conferencias, como cada semana, el martes con el arquitecto Joel Gámez, con el título Creando Conciencia, y el jueves el conversatorio con nuestro compañero, el maestro Mario Rendón, invitando a la licenciada Marta Pineda. Sin más, y pues recordando que tenemos un taller presencial para el Día de las Madres mayo, domingo 8 de mayo, ¿vale? Entonces, nuevamente, Harlene, te agradezco muchísimo porque te hayas permitido pasar este tiempo con nosotros y compartirnos toda esa información, porque la verdad estuvo súper buenísima. Les recuerdo que esta conferencia va a quedar en Facebook diferida, y lo vamos a publicar en unas horas por YouTube, para que los que no estuvieron desde el principio la vean completa y no se pierdan de nada de lo que nos dijo Harlene esta tarde. Muchas gracias, pues muchas gracias por compartir estos minutos, horas conmigo. Espero que hayan quedado con esa semillita del conocimiento, y quienes quieran seguir avanzando en su proceso desde tu perspectiva como mujer o hombre, pues sigan aprendiendo un poquito más. Pues te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo, Harlene, y espero que próximamente nos puedas acompañar nuevamente. Claro que sí, muchas gracias. Bonito día. Nos vemos. Espero que pasen un buen día. Hasta luego.